Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén viendo este video. Vamos a continuar con los temas correspondientes a ginecología con patología benigna de ovario. Antes de empezar a hablar sobre los tumores en sí de ovario, tenemos que hablar un poquito de los procesos pseudotumorales del ovario. Es decir, que se han creado por una hiperplasia o por una hiperreacción del ciclo del segmento del ovario, ¿no? Y podemos tener procesos sólidos y procesos quísticos. Dentro de los procesos sólidos tenemos la hiperplasia del estroma, que es un proceso en el cual hay un crecimiento en el hilio del ovario, y este por lo general corresponde a los procesos hormonales, ¿sí? No tiene ninguna connotación en específica. Luego tenemos al luteoma del embarazo, un tumor, entre comillas, del cuerpo lúteo. Se le tiene una perspectiva más quística inclusive, y este es porque empieza a secretar el ovario cantidades de progesterona. Se llena y se forma un pequeño quisto de aproximadamente o hasta unos 3 centímetros, ¿no? Se puede ver junto en la ecografía. Muchas veces se reporta como un quiste y embarazo, y esto hace atemorizar a la mamá. Por lo general el luteoma tiende a tener una resolución posterior a que se culmine la gestación. Raras son las veces que provoca una complicación dentro del embarazo. También tenemos el edema del ovario por procesos inflamatorios. Dentro de los procesos quísticos, el más frecuente, el quiste folicular. Dado que no haya todavía una ovulación, se produce gran cantidad de líquido alrededor del óvulo que va a ser exteriorizado en el proceso de ovulación, y se puede formar igual un quiste, que por lo general no suelen ser de tamaños grandes y no tiene ninguna connotación hormonal ni tumoral. Tenemos también el quiste de cuerpo amarillo, que es una similitud en relación al quiste folicular, pero es después de la ovulación. Tenemos la hiperreacción luteínica quística, muy similar al luteoma del embarazo, pero sin una perspectiva de gestación. El absceso central del ovario, una complicación de la enfermedad pélvica inflamatoria. Los quistes del epitelio superficial, muy raros de encontrar, muy similares a los quistes foliculares. Los quistes endometriósicos, que ya sean por la formación de un quiste chocolatado, ¿no? Y el síndrome de ovario poliquístico. Pregunta: uno de los siguientes no corresponde en relación a la embriología del ovario. La determinación del sexo se realiza en la fecundación. La gónada primitiva se origina en la eminencia intestino-genital. En el mesénquima gonadal se forman los cordones sexuales. A partir de los conductos de Müller se forman las trompas y útero. La diferenciación femenina conlleva a la formación de células de la granulosa y de la teca. Es muy importante para entender la patología tumoral del ovario hacer un repaso importante de la embriología del ovario, ¿sí? Las células germinativas del ovario tienen un origen similar a las células del tracto urinario, ¿sí? Se forman en la eminencia urogenital. Posteriormente, las células germinativas recorren el mesenterio dorsal para alojarse en lo que futuramente va a ser las gónadas, y se forman unas gónadas indiferenciadas, es decir, que no, en un principio no se forman para directamente ser masculino y femenino, puesto que en la fecundación ya se puede obtener el sexo. Pero estas gónadas, posterior al efecto que vaya a tener el sexo, recién se van a diferenciar. Entonces, en un principio hay un epitelio celómico que está alrededor, ¿no?, por la migración por el mesenterio dorsal, y que va a tener un mesénquima netamente ovárico. Posteriormente se empiezan a formar los cordones sexuales, ya sea por la involución de los conductos de Wolff o la proliferación de los conductos de Müller, recordando que los conductos de Wolff van a formar las células germinativas masculinas y los conductos de Müller van a proliferar para formar las células germinativas femeninas. Entonces tenemos que tener en cuenta
de que se empiezan a formar los cordones sexuales y el futuro ovario empieza a sufrir una invaginación dentro del cordón sexual. Y el cordón sexual además futuramente va a empezar a formarse por la proliferación de los conductos de Müller en unas trompas, un ovario y un cuello uterino, que van a posteriormente evolucionar a como los conocemos actualmente, ¿sí? Pero recordar que el ovario comparte en un inicio esta proliferación de los conductos o de los cordones sexuales, ¿sí? Posteriormente, ya una vez que se forme el ovario, el mesénquima va a empezar a formar tejido de la granulosa y también tejido de la teca. En resumen, tenemos que tener en cuenta que dentro de la formación del ovario va a haber una participación gonadal y renal por la formación en la eminencia urogenital, que van a migrar y van a determinar una gónada primitiva pero indiferenciada, que se va a revestir de epitelio celómico por la migración, que posteriormente se va a volver una célula germinal ya especializada debido a la proliferación del cordón sexual, y que cuando esté maduro va a presentar un mesénquima gonadal propiamente dicho, con células de la granulosa y de la teca. Bien, dadas estas perspectivas, tenemos que tener la clasificación de los tumores de ovario, que se dividen en tumores de las células germinales, tumores del epitelio superficial, tumores del mesénquima no específico, tumor de los cordones sexuales o específicos, tumor de los tejidos desplazados. Dentro de las células germinales tenemos los indiferenciados, de los cuales existen el disgerminoma y el gonadoblastoma, también de las células pluripotenciales, como ser el teratoma quístico, el estroma ovárico, el teratoma embrionario y el poliembrioma. Dentro del epitelio superficial tenemos a los de diferenciación mülleriana, como el cistoadenoma seroso, endometrioide y mucinoso, y los de diferenciación celómica, como el tumor de Brenner. De los mesenquimales no específicos tenemos benignos y malignos. Del benigno el más común, el fibroma, y de los malignos el sarcoma. De los cordones sexuales de diferenciación femenina, los de la granulosa y de los del tecoma. Y de la diferenciación masculina, el androblastoma y el arrenoblastoma. Y de los tejidos desplazados, el mesonefra y el córtico suprarrenaloma. Respondiendo a la pregunta, uno de los siguientes no corresponde en relación a la embriología del ovario. Esta era la respuesta. La gónada primitiva se origina en la eminencia intestinogenital, es urogenital. Otra pregunta. Uno de los siguientes tumores de ovario contiene las 3 hojas embrionarias: disgerminoma, teratoma quístico, estruma ovárico, poliembrioma, todas las anteriores. Bien, empezamos hablando del disgerminoma, tumor de las células germinativas en un principio indiferenciadas, ¿sí? Por lo general es un tumor maligno, abarca a mujeres jóvenes entre 25 a 35 años. Por lo general es unilateral, aunque puede aparecer de forma bilateral, y es endocrinológicamente inactivo, mas algunas veces puede tener cierta perspectiva trofoblástica y por lo tanto secretar gonadotrofinas. La característica de este tumor es un tumor sólido, de consistencia firme, puede aperturarse en alguno de los lugares y diseminar todo el contenido a la cavidad abdominal, ¿sí? Y también habíamos visto que tenemos los tumores pluripotentes maduros, como ser el teratoma quístico. Este es el tumor más frecuente de esta perspectiva. Por lo general es un tumor benigno, también se lo denomina quiste dermoide, pues porque contiene las 3 hojas embrionarias. Entonces, en la anatomía patológica es muy común encontrar tejido adiposo, tejido epitelial, diente, grasa, cabello, puede haber músculo, puede haber hueso,
puede haber glándula sudorípara, puede haber glándula sebácea, puede haber tejido inclusive neuronal. La perspectiva de estos quistes es que no crecen mucho, por lo general suelen ser unilaterales, aunque no se descarte que puedan ser bilateral, y rara vez se vuelven malignos. También tenemos, más sin embargo, al teratoma sólido, muy diferente al quístico. Este sí puede ser maligno, este no tiene la consistencia quística y presenta un tejido más específicamente en relación a la gónada y de aspecto sólido, ¿no? Estos dos teratomas pueden tener una perspectiva neuronal y este tejido neuronal puede añadirse a tejidos adyacentes como el intestino o el peritoneo, y esto se denomina con gliomatosis peritoneal, que por lo general es un proceso igual benigno. Una vez extirpándose uno de los tumores, no llegan a tener ninguna connotación específica, no tienen reacción neuronal aparente. También tenemos a los pluripotentes inmaduros, de los cuales tenemos al teratoblastoma, tumor por lo generalmente maligno, que está compuesto netamente de tejidos embrionarios. No tiene las características del teratoma que tenga las 3 hojas embrionarias, sino solamente tejidos embrionarios netamente gonadales. Tenemos también al estruma ovárico, un tumor constituyente de tejido tiroideo en el mesénquima, se acompaña de ascitis y es uno de los pocos que es benigno, ¿no? Junto con el fibroma, que lo vamos a ver luego, puede tener ascitis. El tejido tiroideo por lo general no tiene connotación hormonal, pero si lo hace puede producir un cuadro de hipertiroidismo, ¿sí? Y cuando se lo retira no tiene igual ninguna connotación posterior. Tenemos el carcinoide ovárico, que tiene una connotación con tejido intestinal, ¿no? Aparentemente se pueden encontrar células intestinales que no tienen ninguna connotación y que del mismo modo, al igual que el estruma ovárico, es de perspectiva benigna. Carcinoma embrionario, un tumor muy similar a un carcinoma en general, es maligno. El poliembrioma, igual un tumor raro, maligno, en el cual se pueden encontrar, igual que en el teratoblastoma, tejidos embrionarios. Mesoblastoma vitelino es un tumor voluminoso con cavidades quísticas, puede llegar a medir inclusive hasta 20 centímetros, presenta también ascitis y por lo general es maligno. Y el coriocarcinoma es un tumor que puede ser de perspectiva inicial de diferenciación embriológica o puede ser una metástasis del coriocarcinoma, como ya lo conocemos, ¿no? Cuando habíamos hablado sobre hemorragias de la primera mitad del embarazo. Respondiendo a la pregunta, uno de los siguientes tumores de ovario contiene las 3 hojas embrionarias era el teratoma quístico. Otra pregunta. El tumor ovárico con formación en relación al componente cérvico-uterino es el siguiente: cistoadenoma seroso, cistoadenoma endometrioide, cistoadenoma mucinoso, tumor de Brenner o ninguna de las anteriores. Bueno, dentro de los tumores que tienen una diferenciación mulleriana, tenemos a los cistoadenomas, ¿no? El primero, el cistoadenoma seroso, ¿no? Que tiene 2 perspectivas, puede ser no papilar o papilar. Por lo general son tumores, como los vemos aquí, de una superficie lisa, pueden ser uniloculados o pueden ser netamente solamente en una sola cavidad, raras veces son multiloculados, pero la pared del locus puede ser, por lo general siempre es blanda, de contenidos líquido, por eso se le llama seroso,
Y la característica principal, además de estos cistadenomas, es que comparte el tejido de la trompa. ¿Sí? Ya habíamos visto que tiene una connotación cuando se diferencia del cordón sexual y este migra, pues puede arrastrar células correspondientes al epitelio de la trompa, ¿no? Entonces, el no papilar tiene las características que ya habíamos citado. Pero también hay una perspectiva con el cistodenoma papilar. Se forman unas trabeculaciones sólidas blanquecinas dentro, ¿no? Aquí podemos ver claramente, ¿no? Y estas tienden a invadir parte del todo del cistodenoma. Por lo general nunca lo hacen de forma entera, ¿sí? Más sin embargo, el que sea papilar es el que puede evolucionar a un cistoadenocarcinoma seroso, ¿no? Dentro de los cuales las características de malignidad es que la papila tome gran cantidad del cistoadenoma, que lo perfore, que haya eliminación del contenido seroso a peritoneo. Más sin embargo, se ha demostrado que hay un grupo intermedio donde aparentemente las papilas se pueden volver con proceso maligno y el resto del cistoadenoma con connotación benigna, ¿no? A este se los ha denominado como grupos intermedios. Tenemos el cistoadenoma endometrioide, pues porque comparte perspectiva endometrial. Ya habíamos visto en el tema de endometriosis las características del endometrioma, ¿no? Para el resumen, de contenido achocolatado por la hemosiderina, con alto contenido con células como leucocitos, linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK, ¿sí? Macrófagos. Y rara vez estos tumores evolucionan a forma maligna, como el cistoadenocarcinoma endometrioide, ¿no? En el cual tiene una connotación que comparte en relación con el cistoadenoma endometrioide, pero con una connotación maligna, ¿no? Son tumores más sólidos, más irregulares, como podemos ver en el endometrioma. Tenemos al otro, el cistoadenoma mucinoso. Este comparte la perspectiva cérvico-uterina, por eso es que su componente es mucinoso, porque el cuello es el que tiene moco, ¿no? Por lo general son multiloculares, miren, tienen hartas trabéculas y hartas cavidades quísticas. Su contenido es mucoso, pueden llegar a ser de gran volumen, pueden llegar a medir inclusive hasta 20 centímetros, ¿sí? No tienen connotación hormonal, no aparentan tener otros signos de sintomatología más que el crecimiento, y raras veces evolucionan al cistoadenocarcinoma seroso, ¿sí? Más sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque el contenido se puede perforar y por consiguiente irradiarse en tejido peritoneal, con lo que se forma el pseudomixoma peritoneal, o también conocido como tejido gelatinoso, ¿sí? Que esta es una perspectiva muy difícil de tratar, porque este tejido gelatinoso es muy difícil de retirarlo de la cavidad peritoneal, ¿no? Y cuando además es por proceso de cáncer, son procesos pues muy malignos. Y también tenemos a los tumores que no pertenecen a la diferenciación mülleriana, sino a la diferenciación celómica. Por eso se los ha también denominado como celioblastomas. Es el tumor de Brenner, un tumor pequeño que tiene una connotación peritoneal, ¿no? No arrastra los cordones sexuales netamente como trompa, endometrio y cuello, sino lo hace con el peritoneo, ¿sí? Es de aspecto fibroso. Algunas veces las células se semejan al urotelio, y se tiene la hipótesis de que no solo también lleva peritoneo, sino que arrastra parte de tejido de riñón. Bien, pasamos al otro grupo de los tumores de ovario. Empezamos con el fibroma del ovario. Es un tumor por lo general benigno, sí, es de consistencia dura. También puede presentar ascitis, ¿sí?
Se puede presentar degeneración como los miomas, puede haber degeneración roja, degeneración quística, la presencia de calcificaciones, degeneración negra, ¿sí? Y tiene la característica de que se asocia al derrame pleural y ascitis, como ya habíamos visto, y la triada entre fibroma, derrame pleural y ascitis forma el denominado síndrome de Meigs. Por lo general en este síndrome el derrame pleural es unilateral, el fibroma también es unilateral y la ascitis no suele tener actividad maligna, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, el tumor ovárico con formación en relación al componente cervicouterino es el siguiente: cistoadenoma mucinoso. Otra pregunta: uno de los siguientes tumores de ovario es masculinizante: fibroma, tumor de la granulosa, tecoma, androblastoma o mesonefroma. Bien, pasamos a los tumores que tienen connotación hormonal, ¿sí? Y el primero es el tumor de la granulosa. Dentro de estos, como su componente lo dice, la granulosa folicular es la que está en el proceso tumoral, ¿sí? Por lo tanto, tiene una perspectiva hormonal, pero esta es neutra, ¿sí? Puede llegar en algún momento a tener una connotación feminizante, pero por lo general la connotación hormonal es neutra. Presenta los cuerpos de Kohl-Exner a la microscopía, al estudio histológico del tumor. Como podemos ver, es un tumor medio fibroso, no es de consistencia dura, más bien es blanda, y por lo general es un tumor benigno. Tenemos a los tumores también de la teca, que también tiene su connotación hormonal, y esta sí es feminizante. Es un tumor de diámetro pequeño, podemos ver claramente un estroma amarillento, ¿sí? Es sólido, de consistencia firme, y como había dicho, es feminizante, ¿no? Es un tumor feminizante. Pero también hay los de diferenciación masculina, como el androblastoma tubular, y también se denomina blastoma sertoliano. Este tumor tiene una connotación de que no necesariamente es masculinizante, más al contrario es feminizante, puesto que las células de Sertoli en el varón secretan estrógenos en pocas cantidades. El que sí tiene una connotación netamente masculina es el tumor de las células de Leydig, que produce andrógenos, por lo tanto sí pueden ser masculinizantes. Tenemos el adenoblastoma, que tiene los distintos elementos, ya sea feminizante y masculinizante, ¿sí? Es un tumor mixto bastante raro, como el ginandroblastoma, que se caracteriza, al igual que el adenoblastoma, tener los distintos elementos masculinos y femeninos, pero más de carácter inespecífico. Y el gonadoblastoma es un tumor con gran perspectiva masculinizante y contiene todos los elementos de una gónada masculina, o sea, no solo son las células, sino todo lo que acompaña en relación al tumor. Todos estos tumores tienen una connotación de ser malignos, se presentan en la edad joven de la paciente. Y también tenemos la última de la clasificación de los tumores con connotación embrionaria, los de tejidos desplazados, ¿no? En la cual ya habíamos visto pueden compartir como en su inicio con la eminencia urogenital, entonces puede presentarse un córtico suprarrenaloma, es decir, el ovario tiene tejido de la glándula suprarrenal, ¿no? De la corteza adrenal. Por lo general es masculinizante porque secreta andrógenos. Y tenemos también el mesonefroma, que es un tumor que está compuesto por células renales, ¿no? Que pueden tener un componente glomerular. Por lo general es más benigno, pero también puede haber un contenido tubular que por lo general es muy similar al tumor de células claras del riñón. Sí tiene una connotación maligna.
Respondiendo a la pregunta, uno de los siguientes tumores de ovario es masculinizante, es el androblastoma. También existen tumores que no necesariamente, o en realidad más bien no tienen una connotación embrionaria, es decir, por lo general son tumores metastásicos, y el principal es de la metástasis intestinal, y tiene una característica a formar el tumor de Krügenberg, posterior a una metástasis de las células epiteliales del intestino, ¿sí? Contienen las células en anillo de sello, hay la presencia de ascitis y es un tumor muy pero muy maligno en relación al ovario, ¿no? También hay tumores secundarios por metástasis mamaria, por metástasis también por cánceres de trompa y útero. De esta forma se pueden formar los tumores secundarios. No excluye de que otros órganos no puedan tener una metástasis en el ovario, pero son más infrecuentes. Bien, dentro de la signosintomatología tenemos que tener en cuenta que la gran parte de estos tumores por lo general son asintomáticos y que tienen una signosintomatología, a menos que sean hormonales, tienen signosintomatología de complicación, es decir, el más importante, por ejemplo, es la torsión del pedículo del tumor. Como el tumor es grande, una torsión de 180 grados del tumor va a tener un compromiso venoso. Por correspondiente, el tumor se va a volver edematoso, va a empezar a haber aumento de volumen. Pero si ocurre una torsión de 1,5 vueltas por lo menos, ya va a haber un compromiso arterial. Por ende, el tumor se va a volver necrótico. Puede estallar y puede salirse el contenido, ya sea propio del tumor como el contenido hemorrágico, y pueden haber pues datos de irritación peritoneal, habrá que operar de forma inmediata, pueden haber la presencia de náuseas, vómitos, dolor, elevación ligera de la temperatura, así también como de la presión arterial, ¿no? Y un dato muy característico, en la ecografía se encuentra el signo del remolino cuando hay estos procesos de torsión. Pregunta: uno de los siguientes es un marcador tumoral del CA de ovario: alfa-fetoproteína, CA125, CA19-9, antígeno carcinoembrionario o todas las anteriores. Continuamos con la signosintomatología, ¿no? Y tenemos síntomas generales y síntomas locales. Si el tumor crece demasiado, puede haber la sensación de plenitud, ¿no? Sin haber comido algo, ya uno se siente satisfecho y ya no quiere comer. El otro es la distensión abdominal, que en principio se notará al ponerse la ropa interior, pero obviamente es más notorio cuando ya se utiliza la ropa. Dolor es más por compresión que por el proceso tumoral en sí. Compresión de órganos vecinos. Ya habíamos visto que por la relación del parámetro puede comprometer vejiga, recto o intestino. Muy pocas veces los tumores tienen una perspectiva en alteración de la menstruación, y si lo hay es porque son hormonales o tienen una connotación muy cercana al endometrio. Y muchos tumores producen ascitis, que es un marcador en realidad de malignidad. Recordemos que el estruma ovárico y el grupo del fibroma son los únicos que por lo general, teniendo ascitis, son procesos benignos. Si hay connotación hormonal, van a tener una signosintomatología, ya sea feminizante o masculinizante. Si es feminizante, va a haber una pseudopubertad precoz, ¿no? Las niñitas ya empiezan a tener maduración de los órganos sexuales, ya pueden tener algunas metrorragias que pueden simular a los procesos menstruales. En los procesos de madurez sexual, es decir, en la vida sexual reproductiva, pueden haber alteraciones en la menstruación. Y en la menopausia se puede tener una pseudo rejuventud, ¿no? Donde nuevamente puede haber procesos de sangrado, la mujer puede tener un aspecto joven nuevamente y la atrofia se puede espaciar,
Y los que son masculinizantes, ¿no? Tenemos la proliferación de vello de tipo androide, hay atrofia mamaria, por lo general hay esterilidad, ¿no? Y debemos recordar que no solamente los tumores hormonodependientes pueden tener una connotación funcionante, sino que se denomina también al grupo del estroma funcionante a aquellos tumores que pueden tener una secreción hormonal y no necesariamente sexual, ¿no? Algunas pacientes pueden tener elevación de la insulina, pueden tener alteraciones con la glándula suprarrenal, muy raramente, pero puede funcionar. El diagnóstico puede realizarse mediante radiografía, especialmente en aquellos tumores donde hay contenido óseo, diente, tejido sebáceo por la densidad de dichos tejidos, o se pueden recurrir al colon por enema o al urograma excretor para ver si se desplazan las estructuras como el colon, o los uréteres. La ecografía es el método más importante, pues este nos puede delimitar el tamaño del tumor, la consistencia, si está trabeculado, la característica del componente. Y si hay la presencia de ascitis, se debe realizar una punción, o sea, una paracentesis. Recordando que el 50% de todos los tumores en los cuales se obtiene el líquido ascítico no representa sí o sí el dato de malignidad. En un 50% puede dar falsos negativos. Y que no debe excluirse un proceso neoplásico en caso de que la punción o la paracentesis no salga positiva para células malignas. Y un marcador muy importante es el CA125. Este marcador es netamente para descartar un proceso neoplásico ovárico. Respecto a la localización del tumor, la sinosintomatología también tiene una perspectiva. Si se encuentra el tumor en el espacio útero-vesical, que también es conocido como el signo de Kushner, pues va a llevar el útero hacia atrás, ¿no? Si tuviéramos un tumor que está en el saco de Douglas, lo va a llevar hacia adelante y hacia arriba. Y si estuviera entre los ligamentos anchos, va a desplazar el útero de forma contralateral. Esto cuando el tumor es pequeño. Pero cuando el tumor es de mediano tamaño, es decir, llega hasta el ombligo, se tendrá que requerir a maniobras como la de Weibull, ¿no? Esta maniobra se encarga de tocar el cuello uterino para tratar de delimitar si el tumor es dependiente de la estructura baja o está más de forma ascendida, ¿no? Entonces llevamos la mano hasta la sínfisis pubiana para delimitar el tamaño del tumor. O en los tumores muy voluminosos, pues ya no se puede delimitar cuál será la magnitud del tumor, ¿no? Aquí tenemos muy grandes, sobrepasan el ombligo. Respondiendo a la pregunta, uno de los siguientes es un marcador tumoral de CA de ovario, es el CA125, es el más importante. Bueno, tenemos diagnósticos diferenciales para los procesos tumorales y esto en relación también a su tamaño. Si fueran pequeños, se puede ser un TEO anexial, puede ser un hidrosalpinx, puede ser un embarazo ectópico. Aquí el test de embarazo en sangre va a ser positivo. Si se rompe va a haber contenido hemático y no va a haber un proceso de ascítico como para pensar que sea un proceso neoplásico. La tuberculosis genital, un mioma uterino, especialmente sus pediculados subserosos, un embarazo en etapas primarias o un fecaloma, ¿no? Todo esto tiene una connotación en la cual se pueden presentar como diagnóstico diferencial. Cuando el tumor del tamaño es mediano, puede ser el diagnóstico diferencial con vejiga distendida, un embarazo de la segunda mitad del embarazo, un mioma uterino, la presencia de ascitis o un tumor renal. Y cuando son voluminosos, el diagnóstico diferencial se hace con ascitis de otra índole que no sea ovárica o un mioma uterino gigante. Respecto al tratamiento, podemos hacer una laparotomía o una laparoscopía. Mucho va a influir la edad de la paciente y los deseos de gestación.
Si la paciente ya no tiene deseos de gestación y es por lo general un tumor con perspectiva que puede volverse maligno, por lo general el tratamiento es la oferectomía. Muy pocas veces se hace una decapsulectomía solamente del tumor. Y siempre que hay un tumor ovárico se debe revisar minuciosamente el otro ovario, recordando que la presencia de bilateralidad de un tumor es una connotación maligna, ¿sí? Entonces, para ver si realizamos una laparotomía o una laparoscopía, tenemos unos criterios: la edad de la paciente, mayor a los 35, por lo general se hace más laparotomía; la consistencia del tumor, si este es muy grande, si es multiloculado, si puede tener la perspectiva de que puede irradiarse en peritoneo, haremos laparotomía, y todo lo contrario, laparoscopía. Si el tumor es menor a 10 centímetros, podremos realizar laparoscopía, y si es mayor a 10 centímetros, lo ideal es realizar laparotomía. La ausencia de ascitis, podremos realizar una laparoscopía. Hay ascitis, laparotomía. Sea 125 negativo, haremos una laparoscopía, y si es positivo, es una laparotomía con una tendencia a hacer un tratamiento más exhaustivo que una simple oferectomía. Para afianzar los conocimientos, vamos a hacer dos casitos clínicos. El primero: paciente de 28 años de edad acude a la consulta ginecológica refiriendo que desde hace 6 meses presenta irregularidad menstrual, además de no lograr una gestación. No destaca el examen físico ningún signo alterado. Se solicita una ecografía ginecológica, la cual reporta un tumor de aspecto mixto en el ovario izquierdo de aproximadamente 6 centímetros. No se encuentra ascitis y el resultado del CA-125 es negativo. Respecto al caso clínico, ¿cuál es su diagnóstico más probable? Disgerminoma, teratoma quístico, adenoblastoma, cistadenoma seroso o tumor de Krüger. Claramente el caso nos está haciendo una referencia a que no hay proceso maligno, porque el CA-125 no está alterado, no hay signo-sintomatología como para pensar que sea algo hormonal, el tamaño no da como para que sea un proceso muy grande. Por lo tanto, lo probable en este caso sea que sea un teratoma quístico, además que la ecografía nos dice que hay un contenido mixto, ¿no?, en el ovario. Caso clínico número 2. Paciente de 38 años de edad acude al servicio de emergencia de su hospital refiriendo un cuadro clínico de 1 año de evolución, caracterizado por aumento de volumen en la región de hipogastrio hasta la altura del ombligo actualmente. Hace 8 horas se presenta dolor súbito en hipogastrio y fosa ilíaca derecha, además de náuseas y vómitos y leve elevación de la temperatura. Al examen físico destaca la presencia de masa en hipogastrio de aspecto sólido, con presencia además de signos de irritación peritoneal. La ecografía ginecológica reporta TU aparentemente de origen ovárico, con múltiples trabeculaciones sin la presencia de líquido libre en cavidad. Respecto al caso clínico, ¿cuál es su diagnóstico más probable? Teratoma quístico torcido, teratoma sólido abscedado, cistoadenoma endometrioide, cistoadenoma mucinoso torcido, cistoadenoma mucinoso abscedado. Bueno, en el caso tenemos que es una paciente que ha estado con largo tiempo de evolución, ¿no?, y que el inicio de la signosintomatología ha sido súbito. Por lo tanto, puede ser algo que irrite el peritoneo. Por lo tanto, descartamos que sea un cistoadenoma endometrioide, ¿no? Y pueden ser abscedados, pero no hay datos como para que sea algo con algún proceso séptico en el peritoneo, ¿no? Entonces, ante la característica del tumor, del tamaño, las trabeculaciones, el diagnóstico es, bueno, lo más probable es que sea un cistoadenoma mucinoso torcido, porque la clínica además ha sido súbita. Bueno, muchísimas gracias. Me despido con una frase de Benjamin Britten que dice: aprender es como remar contra la corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Muchas gracias.